3, 2, 1, ahí vamos. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Gracias por engancharse ahí. Hoy estamos en una situación muy especial. Tenemos a Lucas Leis del otro lado. Estamos haciendo un live grabado por circunstancias de agenda y demás. Así que agradecerte un montón, Lucas, de poder participar en Terapia, este ciclo de entrevistas que se pudo llevar adelante en medio de esta situación particular de cuarentena. Así que súper gracias por estar ahí. Gracias a vos, Marcos, y bueno, saludos a todos desde Dallas. Estamos a distinto horario y muy lejos el uno del otro, pero bueno, conectados este ratito. Mira, este es el 8º episodio. Han pasado muchas voces referentes de la pastoral y liderazgo de la iglesia. Súper atinado poder tenerte en ese sentido, pensando y abriendo el debate en relación a cómo es este vínculo entre la psicología y la iglesia. De esto se trata este ciclo de entrevistas, donde la voz referente pueda darnos esa cosmovisión tanto general como particular, subjetiva, de lo que ha visto en su recorrido. Las canas de tu barba me sirven como para entender que hubo un recorrido en tu historia. Yo tengo 35 años, yo me acuerdo de haber ido el Centro Cultural San Martín, digamos, a las primeras cumbres que se llamaban convenciones en ese momento, y todos hemos crecido, todos hemos pasado un recorrido, tanto vos y yo, y ese recorrido nos ha hecho pasar por diferentes experiencias y acompañar a diferentes espacios, congregaciones y líderes. Entonces tu voz súper atinada para poder hablar de este tema. Entonces, como para iniciar la charla, preguntarte a nivel más cosmovisión y más general, a nivel habla hispana, si querés, ¿qué has visto en la evolución del tiempo en esta relación psicología-iglesia? ¿Cuánta permeabilidad hay o no? Si hay reticencia o no. ¿Cómo has visto la evolución del tiempo y si ha habido cambios? Dale, bueno, primero quizás te llevo más a lo general y luego bajamos a lo específico, porque la psicología es una herramienta científica más, entre otras herramientas. Y lo primero a decirte es que la iglesia en los últimos siglos no ha tenido la mejor relación con las herramientas científicas. De hecho, siempre las ve con sospecha. Yo me acuerdo, Marcos, cuando era muy pequeño y estaba en una conferencia de mi denominación y vino un predicador invitado que dio a entender que la ciencia era nuestra gran enemiga. Esa fue toda su presentación, ¿no? Porque la ciencia nos quiere robar la verdad de Dios y que los científicos y que cuestionan la Biblia. Y gracias a Dios, mi mamá, que era médica, ¿sí? O sea, era científica, me sentó después y me dijo: mira, Luquitas, te vi escuchar con atención esta conferencia y quiero decirte que hay que honrar a este predicador que nos ha visitado y que sus intenciones son las mejores. Pero, mírame bien a los ojos, y me dice mi mamá, el decir que la ciencia es enemiga de la fe es un disparate, ¿sí? Porque la ciencia no inventa nada, la ciencia descubre o manipula lo que Dios primero inventó. En teología se habla de creación ex nihilo, de la nada, y el único creador ex nihilo es Dios. Él creó la existencia, así que todo lo que existe fue creado por Dios. Lo que entendemos, lo que no entendemos, lo que es pequeño, lo que es grande, lo que vemos y lo que no vemos. Y lo que hacemos los seres humanos es administrar la creación de Dios. Y ahí entra la ciencia. Empezamos a administrar elementos de la creación de Dios y encontramos cómo manipularlos o cómo funcionan, y a partir de ahí elaboramos teorías del uso de esos elementos. Eso es la ciencia. Así que la ciencia jamás puede ser nuestra enemiga. Ahora, yo sé, probablemente algunos están pensando, bueno, sí, pero lo que pasa es que ha habido científicos que se han opuesto. Claro, sí, hay científicos que se oponen a la fe, así como hay gente de fe que se oponen a la ciencia. Pero el problema no es ni la fe ni la ciencia. El problema siempre somos los seres humanos y nuestra interpretación de las herramientas que administramos. Así que ahí ubico a la psicología. Es otra herramienta para entender el comportamiento humano, y entonces no tengo ninguna manera de verla como una enemiga de la fe. Al contrario, la veo como una herramienta que debemos utilizar para ilustrar
el acercamiento de fe de la iglesia a las necesidades de las personas. Así que yo le doy la bienvenida a la psicología, le doy la bienvenida a la medicina, le doy la bienvenida a la tecnología, le doy la bienvenida a todas las ciencias humanas que han descubierto alguna creación de Dios y la han manipulado haciendo mayordomía de determinada manera que nos ayude a progresar. Así que no veo ninguna manera de ver la psicología como nuestra enemiga. Que en el ámbito, quizás me adelanto un poquito, bajándolo a lo específico, en el ámbito de la psicología haya habido psicólogos o profesionales de la psicología o profesores o escuelas o teorías que pretenden atentar contra la fe, puede ser, seguro, las hay, pero el problema no es de la ciencia en sí. Siempre el problema es el uso de las personas. Así que yo estoy agradecido a personas como vos que usan la terapia y que usan herramientas de la ciencia para ayudar a muchos seres humanos a descubrirse, entenderse, controlar comportamientos, capturar el origen de sus comportamientos, entender cómo sosegarlos si son negativos, cómo encaminarlos si son positivos. Así que, bienvenida a la psicología. Excelente. ¿Y cómo ves la situación actual en Hispanoamérica? Porque, a ver, una cosa es en Buenos Aires, donde vos levantás una baldosa y hay un psicólogo, eso es literal, y hasta es cool ir al psicólogo. Y otra cosa es en Ecuador, donde si vas al psicólogo estás loco, inclusive en España lo mismo. Por ahí en la parte más hispana de Estados Unidos, llamemos Florida, está más permeable. La sociedad en general. Pero también entender en tu recorrido cómo has visto a la pastoral y al liderazgo frente a eso. Si en la actualidad sigue muy reticente, es permeable, lo ve como un coequiper interesante en esa dinámica de la pastoral y la psicoterapia. Creo que la pastoral de hoy es más permeable a todo. A ver, recordame cómo estás usando la palabra permeable, que hace mucho no la escucho. Permeable, ¿no? Sí, que deja pasar, no Exacto. Impermeable. Sí, hoy es más permeable a todo, a lo bueno y a lo malo, ¿sí? Y obviamente, como bien decís, hay ciudades, sociedades, países que son más permeables a ciertas cosas que otras, y en particular Argentina sí ha tenido un mejor acercamiento al uso de la psicología desde el ámbito cristiano que otros países que todavía lo ven como humanista, ateo, enemigo el accionar del Espíritu Santo, cosas por el estilo que son bastante disparatadas, pero que están por ahí. Hoy creo que sí, tenemos más afinidad al uso de la ciencia que hace 50 años, así que hemos progresado, pero todavía falta bastante. Y de hecho, es como una moneda de dos caras, que así como también somos más permeables a cosas buenas, también es porque somos permeables a un montón de disparates dando vueltas por ahí, de contravalores que no juegan a favor de los intereses de la iglesia. Inclusive, en eso que compartíamos de que en Buenos Aires está más aceptada la psicología, eso también genera más resistencia, porque si no hay tanta permeabilidad en la sociedad en general, la iglesia no se enfrenta a eso. Claro. Entonces, por ahí en Argentina sí pasa de que como está tan más permeable la sociedad, vamos a encontrar en esta congregación muchas personas que están en procesos terapéuticos, por lo cual también se encuentra más resistencia. Entonces, preguntarte si tratás de ponerte en los zapatos de un líder o un pastor que se resiste o que ve como enemiga, o la palabra enemiga no, es muy fuerte, pero como que le es de resquemor una oveja suya que vaya a terapia. ¿Qué dice de ese pastor o de ese líder esa incomodidad que tiene frente a un proceso terapéutico que esté pasando alguien en su iglesia? Y creo que hay, a primera vista me parece que hay
una de dos realidades o las dos combinadas. Una es, hay una inseguridad de parte de ese pastor o líder de sentirse amenazado de que otra persona esté ayudando a su oveja, ¿sí? Y por otro lado lo que hay es ignorancia, o sea, es una escuela heredada, la que tienen muchos, y entonces no se ha tomado el cuidado de elaborar su opinión, es simplemente una opinión repetida. Yo muchas veces, Marcos, le enseño acerca de la diferencia entre lo afectivo y lo efectivo. Muchas cosas que hacemos en la iglesia son afectivas, no efectivas. ¿Qué quiero decir con eso? Las heredamos de nuestros afectos. Nuestros pastores las hacían de determinada manera y las creían de determinada manera, entonces nosotros repetimos lo mismo que decían nuestros pastores, nuestros papás, si eran cristianos, nuestros afectos, y lo repetimos y lo hacemos igual, pero nunca lo pusimos en el sartén para freírlo y a ver qué sale. Nunca lo cuestionamos, ¿sí? Entonces, el acercamiento más inmaduro siempre es solamente afectivo. No es que es negativo, ¿eh? Uh-huh. Los niños aprenden de sus afectos, es natural. Pero llega un momento donde toca ser un adulto y tengo que poner para la rueda y decir, ok, ahora es el tiempo de tener mi fe, no la de mis padres, mis creencias, no la de mi pastor. Aún en el ámbito ministerial, yo no puedo seguir haciendo lo que hicieron conmigo, porque el mundo de hoy es distinto. Entonces, tengo que discernir qué hay detrás de lo que hago, qué es sagrado y tengo que seguir haciendo, qué simplemente fue una forma que hicieron conmigo y funcionó porque era otro tiempo de la historia, y funcionó conmigo porque era conmigo y era él y fue en 1970, pero claro, hoy estamos en un mundo 2020. distinto, ¿no? Entonces, ¿qué es efectivo hoy? ¿Sí? Y entonces hay muchos líderes y muchos pastores que no han hecho esa transición de lo afectivo a lo efectivo y por eso se oponen a todo lo que no le es afectivo. ¿Entiendes? Sí. A lo que nunca vio. Y no es que tienen malas intenciones, ¿eh? Nadie tiene malas intenciones. A veces es eso y no que se sienten inseguros. Pero a veces son las dos cosas combinadas y esos son los peores casos. Porque por un lado tienen ignorancia y por otro lado tienen una inseguridad. Entonces cuando se suman las dos cosas se ponen más rígidos todavía y entonces la manera fácil de excusarse y de escaparse es, eso es del diablo. ¿Sí? Le echo la culpa a un enemigo enorme, ¿sí? y además que no tiene forma, o que cobra distintas formas, en el caso del diablo, pero que es demasiado genérico. ¿Sí? Entonces es del diablo y ya no hay posibilidad de discusión. Total. Es del diablo. Mirá, hay una cosa que me pasa en el consultorio. Yo soy de los profesionales de la ciencia que entienden que ponen a disposición lo que uno estudió al servicio del reino, y yo oro por mis pacientes, trato de interceder por mis pacientes y entiendo que el trabajo del consultorio está atravesado por el Espíritu Santo, porque por más técnicas, modelos que yo tenga de avanzadas, si no opera el Espíritu Santo, no logramos nada. Bueno, fíjate, volví al principio de lo que yo te decía. Esa debe ser la postura, la cosmovisión y la técnica de todos los cristianos con toda la ciencia, con todas las disciplinas, y el médico también. Mamá era médica y oraba por la gente continuamente, y a veces se metía en problemas en el hospital de Argerich porque oraba y le decían que estaba haciendo proselitismo religioso, pero ella les decía, y yo era pequeño y la escuchaba discutir con sus colegas, diciendo, no, es que yo quiero ayudar a la gente y la quiero ayudar de manera integral. Entonces yo estoy haciendo mi parte médica, ¿sí? Pero creo que si arregla algo en su interior, le va a ser mucho más fácil manejar y superar esta dificultad física. ¿Sí? Siempre se quedaban mirándola. En función de esa integralidad, y siguiendo con lo que te compartía, hay momentos en el consultorio donde algo no te huele bien, vos vas al trauma, entrás por acá, entrás por allá, no conecta el cerebro, no hay una neuroplasticidad, una sinapsis que haga un clic en esa información disfuncional que estamos trabajando, y ahí me pasa que trato de tener como un discernimiento espiritual de que, che, acá hay algo que me está trascendiendo, y ahí es donde yo levanto el teléfono y llamo a mi pastor amigo, en este caso a Jerónimo, que siempre
siempre lo saludo, le mando un beso. Che, Jero, necesito que tengamos una entrevista con este paciente los tres, como para que me des una mano, porque siento que además de psicoterapia hay algo más que yo no estoy pudiendo alcanzar. Entonces yo no quiero hacer alarde ni nada, sé de mis limitaciones también y hasta dónde llega mi juego, mi parte del juego. Entonces, también preguntarte cuál es tu opinión en términos de si hay algún límite o un espacio para la sanidad interior y hay un espacio para la psicoterapia, si hay un blurring entre las dos. Yo sueño, por ejemplo, con una dinámica súper fluida entre las dos patas y que desde la pastoral y la psicoterapia haya una dinámica súper fluida. Entonces, ¿qué opinión te amerita eso? Creo que todas las ciencias son combinables y obviamente también lo es nuestra fe y la acción del Espíritu Santo, porque así nos hizo Dios, porque somos seres holísticos. Tenemos distintos compartimentos en nuestra estructura y todos se interrelacionan. Es como el funcionamiento del cerebro. Antes se creía que el funcionamiento era una sola cosa. Después se entendió que distintos lados del cerebro servían para cosas distintas y por muchos años se insistió con que el lado izquierdo era solo para una y el lado derecho era para otra. Hoy sabemos que no, que es complejísimo, que tenemos tantos millones de neuronas por una razón, obviamente perfecta desde el punto de vista de Dios, y donde distintas zonas cerebrales funcionan en distintos niveles. El cerebro es muy complejo, además tenemos espíritu. Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo en que podemos tener un acercamiento holístico a todo lo que hagamos. Ahora, obviamente cuando quiero ayudar a una persona en el ámbito espiritual, yo creo que en el psicológico también, pero yo no tengo que hablar como psicólogo, porque no lo soy, aunque he estudiado cursos de psicología, no tengo un grado de psicología. Lo mismo con neurociencia, he estudiado neurociencia, aunque no tengo un grado de neurociencia. Para quienes no saben, tengo un grado de teología de la misión, misiología. Pero no un grado ministerial, sino un grado profesional. En los Estados Unidos eso se estudia de manera profesional y tengo lo que es un PhD, un PhD, doctorado en filosofía. Así que he estudiado ciencia en serio, pero no psicología. Sin embargo, tengo que notar que es muy, muy difícil ayudar en el ámbito espiritual a alguien que no quiere. ¿Sí? Entonces, creo que en el lado de la psicología hay algo de eso también, pero cuando quiero meter, ¿sí?, la acción del Espíritu Santo y quiero ayudar a la otra persona, tengo que saber que el ser humano tiene un libre albedrío absoluto dado por Dios y que si no se abrió a la acción del Espíritu Santo, si no ha nacido de nuevo, en palabras de Jesús a Nicodemo, hay una zona muerta ahí que no puedo tocar. ¿Ves? Entonces, creo que sí hay que diferenciar lo que podés hacer con un cristiano que lo que podés hacer con un no cristiano. ¿Sí? Porque hay una simbiosis de colaboración, porque el mismo Espíritu Santo que está en vos, si está en la otra persona, crea una simbiosis. Exacto. Pero el Espíritu Santo es uno. Esté donde esté, no son 12 Espíritus Santos, es uno. Y entonces hay una colaboración del Espíritu Santo hablando desde uno y desde el otro. Pero cuando el otro no tiene al Espíritu Santo, ¿sí?, porque no nació de nuevo, entonces el Espíritu Santo está solo de mi lado. ¿Sí? Hay una puerta cerrada del otro lado. Es la única diferencia que haría. Ok. Y en lo personal te tocó... Te sorprendí con eso, ¿no? Poco. Es que eso tiene que ver con teología también. Sí. Aún he pasado por seminario, no obviamente tan profundo como vos. Justamente con Fabi Liendo hablábamos eso el otro día de la resistencia humana que hay de soltar y de generar permeabilidad, que el Espíritu Santo actúe desde cualquier ámbito, desde la sanidad o desde la psicoterapia. Cuando no hay una renuncia y no hay una muerte genuina, hay pared. Entonces, por más que le quieras entrar de cualquier lado, es un tanto complejo. Ahora, en lo personal, ¿te pasó de tener la necesidad o decir, acá no estoy pudiendo entrar desde la pastoral o desde la consejería y tener un psicólogo amigo a quien necesito que trabajes?
muchísimas veces. Mira, hoy lo que hago es más capacitar líderes, capacitar pastores y líderes respecto al trabajo con nuevas generaciones, pero fui pastor. Y cuando era pastor, continuamente refería chicos, sobre todo, de la iglesia y sus papás y adultos también, a ayuda profesional. Uh-huh. Nunca fue algo raro para mí, porque me crié en un hogar con una mamá médica, entonces desde siempre lo hice. Y viceversa y viceversa te pasó de que algún psicólogo te diga, che, necesito tu ayuda. Ah, sí, también. Qué bueno. También, bueno, en mi caso, porque cuento algo quizás raro para muchos, pero por lo que expliqué antes del acercamiento holístico, instintivamente, porque yo no lo aprendí de manera afectiva, sino por concentrarme en lo efectivo, instintivamente cuando fui pastor, armé un equipo médico y un equipo psicológico en la iglesia. ¿Sí? O sea, me di cuenta, tengo médicos, tengo psicólogos en la congregación, vamos a oficializar que ellos están acá porque Dios los puso acá para ayudar con su ciencia. ¿Sí? Así que yo tenía oficialmente un equipo médico y un equipo de psicólogos en la iglesia. Entonces, eso que me estaba preguntando era mucho más natural. Uh-huh. Y se lo he recomendado a un montón de pastores, continuamente. Okay. Porque la verdad, quizás en tu caso no, porque lo mencionaste a Jerónimo antes, pero en muchos casos los psicólogos están ahí, pero el pastor, aunque los aprecie y todo, no agarra la onda de cómo hacer un puente. Uh-huh. No hay una relación orgánica entre muchos dones y talentos en la iglesia y lo que hacen los pastores. Uh-huh. Entonces, otra vez, es un problema de no haber desarrollado una visión holística. Uh-huh. Otra cosa que te quería consultar y que yo lo observo en el consultorio tiene que ver con lo siguiente. Personas de fe, personas que se denominan nacidas de nuevo, al no conseguir o no obtener el chasquido de dedos o el milagro, digamos, se vuelcan a la psicoterapia buscando ese chasquido de dedos también y se apartan de la fe. Y su fe empieza a ser la psicoterapia. Si la psicoterapia no le funciona, van al arte del buen vivir y así. Entonces, ¿has visto eso también? ¿Te suena? Claro. El ser humano busca compensar su necesidad con todo lo que encuentre. Y entonces, sí, mucha gente se acerca a una iglesia y como se le predica milagros, espera que todo se le solucione sin trabajar. Y entonces, claro, cuando eso no sucede, ven que tienen que trabajar y tienen que renunciar a cosas y que tienen que explorar en su pasado, no está dispuesta a hacer ese trabajo. O en la iglesia nunca lo tratan como que está fallado porque no le funcionó el milagro. Entonces viene de los dos lados. Obviamente también tiene que ver con el evangelio de oferta que ha predicado la iglesia en los últimos años. Uh-huh. Yo le digo continuamente, Marcos, a pastores, si en la puerta de tu iglesia vos pones la palabra milagro, ¿quién va a venir? El que busca el milagro. Claro, va a venir el desesperado. Uh-huh. ¿Y a qué va a venir? No va a venir a crecer en su fe, a hacer comunidad, a aprender la Biblia. Va a venir a recibir un milagro. Y si no lo recibe, se va a ir. Porque vos le vendiste que se trataba de milagros lo que hacías. ¿Sí? Y ahí hago una aclaración. Yo insisto tanto en mirarlo a Jesús como líder, porque Jesús nunca hizo campañas de milagros, como hacemos los cristianos evangélicos. Jesús hizo una campaña de discipulado. Total. ¿Sí? Relacional. Su campaña de discipulado hacía milagros, pero no era su agenda ni era el plato central de su convocatoria. Nunca lo fue. De hecho, cuando lo vinieron exclusivamente a buscar por milagros a nivel multitudinario, se iba. Decir, no, hágalo usted. Es como que hasta le producía cierto fastidio. Uh-huh. Exacto. Nosotros lo hemos convertido como en el plato central. Uh-huh. ¿Sí? Y así nos va. Uh-huh. Porque cuando Dios no hace esos milagros, nosotros estamos vendiendo, porque Dios es un artesano que hace las cosas bien y Él sabe mejor que nosotros que a veces necesitamos un proceso y que si nos hace ¡pum! Y nos arregla el problema, no crecimos, entonces no lo hace. ¿Sí? Así que
La iglesia tiene mucho para cambiar. Vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista, donde vamos a tocar un poquito más temas personales y vamos a jugar un poquito. Contame del cliché, o no tan cliché, de que yo soy muy constructivista, ¿sí? Entonces, nosotros formamos nuestra construcción de identidad en función de la información que recibimos, ¿no? Entonces, la culpa de todos nuestros traumas son la culpa de nuestros papás. Por lo cual quiero ponerte en posición tanto de hijo como de padre en función de qué información recibiste de tus papás y qué información entendés que le estás transmitiendo a tus hijos y que... bueno, por ejemplo, mi hija se llama Abril, tiene 2 años, mi esposa también es psicóloga. A Abril le pusimos con B corta, o sea, ya le generamos un trauma ahí, ya está complicada. Y con 2 papás psicólogos ya está frita. Entonces, de Avril Lavigne. Los padres. Muy generacional eso. Entonces, nada, ya entendemos que Germán Ortiz dijo en una de las entrevistas que tuvimos que todos los papás le vamos a generar una distorsión de la realidad a nuestros hijos. Lo que vamos a ver es cuán grande es esa brecha de distorsión. Puede ser pequeña o muy grande. Entonces, ya como daba por sentado que eso iba a suceder. Entonces, preguntarte tu experiencia como hijo y como padre en relación a esa brecha de distorsión. Yo creo que el problema con ese tipo de afirmación está en la palabra culpa, ¿sí? Porque culpa le añade absoluta responsabilidad a la afirmación. O sea, en la formación de mi identidad, ¿me afectaron mis padres? Sin duda, claro que sí. Pero eso no es sinónimo de que ellos tienen la culpa de todo lo que yo haga. ¿Por qué? Porque llega un momento que soy un individuo que toma sus propias decisiones, ¿sí? Obviamente, yo era más permeable a su influencia en mi niñez y eso pudo generarme un montón de traumas, ¿sí? Que luego me va a costar más elaborar. Pero justamente tenemos que ayudar al ser humano a llegar a un momento en que se hace responsable de su identidad. Primero hay toda una secuencia inconsciente, hasta la adolescencia. En la adolescencia empezó a tomar decisiones conscientes. ¿Sí? Bueno, ahora yo, ¿quién quiero ser? ¿Sí? Yo no quiero ser el hijo de, la hermanita de. Y primero, en mi inseguridad, pruebo a parecerme a un grupo, al otro, con este amigo, con aquella, pruebo identidades sociales, roles, hasta que luego llego a mi juventud y tengo que tomar decisiones volitivas, me digo esto, ¿sí? Y en la medida que avanzo a mi adultez, me voy haciendo más consciente de distorsiones que tuve que no necesariamente solo vienen de mis papás, vienen de experiencias, viene de la cultura, viene de alguien que me ofendió, viene de mis amigos, viene de un montón de lados, ¿sí? Entonces, mi gran problema con ese tipo de afirmación es la culpa, ¿sí? Porque influencias todos. Y ahora te digo, ¿qué le digo yo a los papás? Yo hago seminarios para papás y nuestro ministerio hace un montón de herramientas para papás. Y algo que me he dado cuenta que ha ayudado a un montón de papás es cuando les digo esto. Tu tarea no es tener buenos hijos. Tu tarea es ser un buen papá. ¿Sí? Porque también los padres tenemos que hacernos responsables de lo que nosotros hacemos, no de lo que nuestros hijos deciden. Cuando son pequeños, claro, yo tengo que hacerme responsable por ellos. Pero luego empieza a haber una transición. Empiezan a tomar sus propias decisiones y llega un momento que pueden hacer exactamente lo opuesto a lo que yo les enseñé y no es mi culpa. Es culpa de ellos. ¿Sabes? Vivimos en una sociedad de demasiadas codependencias, ¿sí? Y se nos ha comunicado esto de que todo lo que pasa es nuestros padres tienen la culpa de nosotros, nosotros tenemos la culpa de nuestros hijos. Saquemos la palabra culpa, ¿sí? ¿Yo afecto las decisiones de mis hijos? Sí. Sí. Sin embargo, en algún momento tienen que hacerse responsables de sus decisiones. Yo espero que tomen las mejores, las que les enseñé y las que no les enseñé, ¿sí? Porque si no, luego me hago el propietario de sus buenas decisiones y no de sus malas. Las buenas las tomó porque las enseñé yo.
Y la mala porque se la enseñó su mamá. No, Ujú. no puedo tener ese acercamiento. Eso es dependencia. ¿Sí? Ujú. Entonces creo que la maduración humana se da cuando abrazamos nuestra responsabilidad. Mm. ¿Sí? Tiene, Yo sí creo en la influencia social, en la influencia parental, en la influencia cultural, por supuesto. Todo eso va, entiendo la palabra que usó Germán, distorsionando, la entiendo, está bien, que hay algo cuestionable ahí también, porque si bien el pecado es algo que vamos aprendiendo, también es teológicamente hereditario, ¿sí? Es nuestra naturaleza. ¿Mm? Entonces, no es que nacemos perfectos y luego nos distorsionamos. ¿Sé de dónde viene eso? Tampoco es así desde el ámbito teológico. Entonces, nacemos corruptos. sí. ¿Sí? Y vamos añadiendo verdad o mentira, ¿sí? Según nuestro contexto y luego según lo que decidimos que nos afecte. Ujú. Inconsciente o inconsciente es una decisión nuestra. Desde, ahí también hay un concepto que tiene que ver con la aceptación de lo que soy, de lo que me ha pasado, para dejar de mirar siempre hacia atrás, de echar culpas y decir, ok, soy adulto, soy un joven adulto, soy adulto, me estoy luchando con esto, con algo de mi personalidad y demás. Entender que Dios me sigue amando con esto, pero me quiere llevar a otro nivel. Yo soy enojón. Dios me ama enojón, pero no me quiere enojón. Entonces, yo no le puedo seguir echando la culpa a mis padres respecto a mi enojo. Entonces, yo tengo que trabajar, aceptar que soy enojón y trabajar intencionalmente en eso. Entonces, es interesante lo que vos compartís en eso de encargarte de ser papá, que los hijos se encarguen de ser individuos en su Sí, futuro. un montón de papás me lo han agradecido. Baja la culpa, un montón, Ese día aliviana. me dio un montón de libertad. Ahora sé en qué me tengo que concentrar. Estoy tratando de manipular a mis hijos para lo que yo quiero. No tenés que manipular a tus hijos. Es que ser el mejor papá que pueda hacer. ¿Sí? Tenés que hacer vos. ¿Sí? Ok. Vamos a la parte más lúdica y finalizando la entrevista, que tiene que ver con lo siguiente, es el lado más divertido, sobre todo, no sé si para vos puedes eludir tranquilamente el espacio con la cintura del entrevistado que tenés, pero es la parte más jugosa. ¿Viste la peli Intensamente, seguro? Sí. Ok. Detrás de esa peli... Acá veo todo en inglés, estoy tratando de acordarme. La de las emociones, alegría, tristeza, la de Riley. Sí. Ok. Pero la vi ni bien salió y una sola vez, así que si me preguntaba mucho no me acuerdo. No, es como referencia. Detrás de esa peli hay muchos psicólogos que se hicieron millonarios, obviamente. Yo no soy uno de ellos. Pero es una peli, inclusive yo siempre digo que ahí Disney hace un giro muy piola respecto a que le da un lugar protagónico a la tristeza, donde la tristeza moviliza hacia un lugar muy lindo que tiene que ver con la tristeza hace que suceda algo bueno, que es... A mí me encantó la película, me encantó que la use y luego la hablé con mis hijos y todo. Me ibas a preguntar detalles, no me acuerdo. No. Atrás de esa peli hay conceptos terapéuticos, psicológicos, que el nivel, a nombre técnico se llama estados del yo, ¿sí? Y un nombre más lúdico es la pandilla interna, ¿sí? Todos tenemos pandillas internas. Hay diferentes versiones de marcos en función del estímulo externo al cual uno se expone. Hay un marco psicólogo que se pone el traje de psicólogo y encara esa situación. Hay un Marcos esposo. La primera entrevista con Martín Gómez fue buenísima porque él decía que había un Martín bombero que salía a apagar el incendio, soldado que iba al frente de batalla a pelear. Después había un Martín más jubilado que estaba, bueno, háganse cargo, ya está, yo ya estoy cansado. Un Martín más bohemio que se conectaba con su guitarra, con su arte y se iba a Córdoba a pensar. Un Martín más analítico, un Martín que se dedicaba más a la política. Entonces, quería como pensar con vos tu pandilla interna. ¿Cuáles son los Lucas que están ahí dando vueltas?
No, te respondo con certeza, porque uno de mis Lucas desde que tengo memoria siempre es el conquistador, ¿sí? Ujú. Me gustan los grandes desafíos, a mí me entusiasman los grandes proyectos. ¿Eh? Eh, le pierdo interés a las cosas rutinarias, ¿sí? Me gusta lo inalcanzable. Ujú. Me emociona. Entonces, siempre me busco nuevos grandes proyectos. Hay algo difícil que hay que conquistar. Ese ha sido uno de El mis Lucas Conquistador, me encantó el nombre, buenísimo. patrones. ¿Qué otro Lucas podemos encontrar? Otro es el de soy mucho más nerd de lo que la gente sabe. A mí me han dicho muchas veces, vos sos un intelectual camuflado. A mí me gusta mucho leer, disfruto un montón de estudiar, me extraño cuando no estoy tomando cursos y cosas así, entonces tengo un Lucas sentado estudiando, Lucas estudioso. Ujú. Eh, es parte de mí desde que tengo memoria también. En la escuela yo era el que se portaba peor y tenía súper buenas notas. Entonces nunca fue una antítesis para mí de que si soy conquistador o algo, dejo de estudiar. Eh, Uno o dos más y no te hincho sí, más. bueno, esos quizás sean los dos más marcados. Otros, me río de las cosas más estúpidas que te puedas imaginar. No sé por qué. Mis hijos se ríen de lo que a mí me da risa. Ajá. Y no me refiero a chistes, porque los chistes no me dan risa, pero ironías, cosas, el sarcasmo simple, me da mucha risa. ¿Cómo le llamamos a ese? ¿Es más inocente? ¿Es más ingenuo? ¿Es más bufón? ¿Cómo le podríamos llamar? Bufón, quizás bufón. Ajá. Me gusta mucho hacer bromas, le hago bromas a mis hijos, le hago bromas a mi esposa, a mis amigos, hago muchas, desde siempre hago muchas bromas prácticas, Ujú. me da risa. Así que eso ha sido parte de mi personalidad también, que no quizás muchos que me conocen en el ámbito de dar una conferencia saben. Ok. Buenísimo. Si queda alguno más, buenísimo. Si no, nos quedamos con esos tres. Sí, no, los demás no tendría que buscar demasiado, esos están a la luz. Ok. Entonces, el ejercicio que te quiero proponer es el siguiente. Y con esto vamos cerrando. ¿Sabes lo que es una cámara Gesell? Entiendo. La cámara Gesell es tipo, lo viste mucho en las películas de policías donde está el vidrio espejado, que de un lado se ve y del otro no. ¿Ok? Dale. Entonces, la propuesta es la siguiente. El Lucas que está hablando conmigo se va a poner de un lado del vidrio y del otro lado van a estar en una mesa sentados los tres Lucas. El Lucas conquistador, el Lucas nerd y el Lucas bufón. ¿Sí? ¿Ok? Y sería interesante que puedas imaginar o que puedas observar una charla de entre ellos tres, por ejemplo, que estén hablando de la cuarentena, por decirlo de alguna manera, y que puedas observar la postura de cada uno en relación Está bueno. a esa temática. Entonces, la dinámica es la siguiente, como para que puedas imaginarte bien, simplemente y que estés concentrado, es 45 segundos cerrando los ojos, concentrándote en ese diálogo, ¿sí? Y que puedas imaginar cómo es, se llama un análisis transaccional, es cómo van interactuando esos diferentes Lucas y que después de esos 45 segundos de entender y visualizar, que No, nos... los puedo ver súper claro, pues Ok, además ha sido lo que me ha pasado en la cuarentena. bueno, si querés compartirlos ahora Dale, o... dale. El Lucas Conquistador busca aportar algo, dar soluciones. Les está diciendo a los demás, esta es una oportunidad, no tenemos que perder el tiempo, tenemos que crear puntos suspensivos. ¿Sí? Ujú. En el ámbito real de nuestro ministerio, desde que comenzó la cuarentena, empezamos a crear materiales y recursos que pusimos gratis, porque esto es un gran problema, hay que dar una gran solución.
el Lucas estudioso, decís, oh, qué bueno, no tengo que andar viajando, voy a poder leer, me voy a leer este y otro libro, entusiasmado con los libros que estuvo leyendo, es algo que hice. Inclusive debe ser la época donde menos avión... ¿Hace cuánto que no te tomas un avión? Hace poquito conté, desde hace 20 años que nunca habían pasado 3 meses seguidos sin subirme un avión. Uh-huh. Que, Por lo cual el nerd está muy contento en este aspecto, porque tiene tiempo para leer y para nerdear. Totalmente. El nerd ha estado feliz leyendo, estudiando, mirando cosas, ¿no? Pues en el mundo usual de Lucas ese no tiene tiempo para hacer lo que le gusta hacer. Uh-huh. Y el otro buscando hacer chistes y bromas, y ha pasado, el otro se burla del Lucas conquistador y del estudioso, y le hace bromas también, y busca cómo pasarla bien. O sea, la cuarentena le planteó, ok, ¿cómo pasamos esto? En familia, ¿cómo ayudo a mis amigos a divertirse? O sea, te cuento algo práctico. Todos los días, desde que comenzó la cuarentena, o a los días que comenzó la cuarentena, decidí que todos los días voy a animar a alguien. Uh-huh. Y todos los días le escribo un email o un WhatsApp o lo que sea a alguien que no espera que yo de repente le escriba y le digo algo lindo y que le aprecio, ¿no? Y también si tengo algo chistoso para decirlo, obviamente a los demás confianza les digo algo chistoso también. Así que ha sido ese Lucas en acción. El Lucas Buffon utiliza el recurso meme para mandar y demás. Sí, obviamente, como en el ámbito evangélico en muchos lados soy público, no puedo mostrarlos en público, pero en privado lo hago. ¿Sí? Ajá, excelente. Lucas, para finalizar y ya agradeciéndote por el tiempo y la disposición de verdad, un montón, que nos puedas compartir una palabra en términos de, para el líder o el pastor que todavía sigue teniendo algún tipo de miedo o resquemor respecto a esta ciencia tan linda que Dios creó o que Dios está utilizando como la psicoterapia para poder ser de bendición para sus ovejas. ¿Qué podrías decirle a ese pastor que todavía, el líder que todavía está? Claro, que uses todas las herramientas que tengas a la mano para bendecir a las personas. Cuanto más entendés a las personas, mejor las podés ayudar. Entonces, en vez de tocar de oído, conviene tener ciencia, ¿sí? Conviene estudiar. Si tenés oído para la música, es genial, vas a poder ser mejor músico que el que no tiene oído. Sin embargo, si te quedás solo con el oído, no vas a poder ser tan profesional como si le añadís ciencia, el aprendizaje de otras personas. ¿Cuáles son las técnicas? Bueno, la psicología es la disciplina, la técnica, la ciencia para poder entender mejor a las personas. Entonces, no la veas como enemiga, informate, estudiá. No hace falta que te conviertas en un psicólogo, pero que tengas ciertos elementos como para ayudar a las personas que te toca ayudar en el ministerio. Y siguiente paso, está informado, usa algo, pero el siguiente paso es, vos no tenés que ser el que arregla los problemas a todas las personas que están a tu alrededor. Perfectamente puede ser el puente entre esas personas y otra persona que le pueda ayudar con algo que vos no sabés. Exacto. ¿Sí? Es tal cual, cuando alguien tiene un problema en los riñones, vos le orás, ¿no? Si no se arregla, tiene que ir al médico. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, no seas celoso de que otras personas ayuden a tus ovejas, porque tu tarea no es ser el Mesías es Jesús. Entonces los pastores, los líderes, los educadores cristianos no somos el que arreglan todos los problemas de nuestra gente. Ese paternalismo también es afectivo. Quizás tu pastor hacía eso, quizás tu cura hacía eso, porque así era la sociedad de antes. Pero es una idea equivocada. Nosotros estamos para ayudar. Y una manera de ayudar es conectar. Ayudar a la persona a saber dónde le pueden ayudar con algo en lo que yo no le puedo ayudar. Yo no tengo todas las soluciones a los líderes que entreno. Y cuando me hacen preguntas que yo no sé responder, les digo, mira, esa capaz que te la puedo responder tal. Así como estás soñando hace un tiempo con la pastoral generacional que pueda abordar las diferentes etapas de la vida,
soñar también con una pastoral holística integral que pueda interpretar a la oveja desde su integralidad y tener en la mesa pastoral los diferentes perfiles y los diferentes profesionales que puedan bendecir y discipular a las ovejas de la mejor manera. Sueño con eso. Y creo que estamos un chiquitito lejos todavía, pero vamos por buen camino. Lucas, te agradezco un montón el tiempo, de verdad. Ánimo. Y a todos los que se conectaron, les invito, a todos los pastores, si no leyeron el libro Liderazgo Generacional, búsquenlo, es uno amarillo. Ahí comparto mucho de lo que estuve diciendo, ahí hago este acercamiento holístico donde pongo por escrito mejor que lo que pude decir, que tenemos que involucrar a las ciencias para pastorear mejor a las personas. Chao, Marcos. Chao, Lucas, muchas gracias. Saludos a todos.